Robert Redford vino al mundo en 1936 en una nación todavía atormentada por las sombras de la Gran Depresión. El pequeño hogar de su familia en Santa Mónica era modesto, atrapado en el incómodo espacio entre la supervivencia y la seguridad. Su padre contable era severo y distante emocionalmente, un hombre que medía la vida a través de la rutina y las normas. Su madre era todo lo contrario, amable y cariñosa, pero de salud frágil. Sus problemas cardíacos la obligaban a pasar largos días en cama y su presencia en la casa era más fantasmal que maternal. En el aire se percibía el olor de los frascos de medicamentos y el débil traqueteo de la respiración por la noche. Para el joven Robert, la enfermedad no solo era la compañera constante de su madre, sino también la suya propia. Era un niño enfermizo frágil, a menudo postrado en cama por repetidos ataques de neumonía. Cada invierno parecía debilitarle aún más, dejándole más delgado, más pálido, con los ojos hundidos en sombras que le hacían parecer más viejo que sus años. Los familiares se turnaban para vigilarle durante la noche, temiendo que la respiración superficial del niño se detuviera de repente. En esos momentos en los que se debatía entre la vida y la muerte, Redford aprendió una lección que iba mucho más allá de su edad, que la vida es frágil y que cada hora es importante. Esta conciencia, mitad miedo, mitad reverencia, se convirtió en un hilo conductor silencioso a lo largo del resto de su vida. Mientras otros chicos del vecindario jugaban al béisbol o corrían en bicicleta por las calles iluminadas por el sol, Robert se encerraba a menudo en la ventana mirando hacia afuera con silenciosa envidia. Su cuerpo le traicionaba, pero su mente se extendía hacia el exterior. Empezó a dibujar castillos, bosques, héroes, desafiando peligros que reflejaban su frágil existencia. Estos dibujos eran toscos, poco más que garabatos, pero estaban llenos de anhelo, de fuerza, de aventura, de libertad, de los límites de sus pulmones. Aunque nadie podría haberlo adivinado entonces, estos primeros bocetos contenían las semillas del artista en que se convertiría un niño que ensayaba los papeles de soñador y narrador antes de pisar un escenario. La frágil estabilidad de su infancia se derrumbó cuando tenía 14 años. Su madre, agotada por años de enfermedad, falleció. Para Robert la pérdida fue devastadora. La única figura que le había ofrecido calidez y ternura se había ido de repente, dejando solo la sombra severa de su padre, que no estaba preparado para consolar a un niño afligido. Padre e hijo vivían bajo el mismo techo, pero habitaban mundos diferentes, uno ligado al silencio y al orden, el otro sumido en la soledad y la rebeldía. El dolor le empujó hacia el exterior. Descubrió el alcohol demasiado joven, colándose en bares de mala muerte de Los Ángeles, donde el whisky le ofrecía un breve y ardiente respiro del vacío. Sus amigos le tachaban de imprudente, los profesores le tachaban de fracasado. Su prometedora beca deportiva en la Universidad de Colorado se malgastó en faltar a clase, beber sin cuidado y un espíritu inquieto que no podían contener los libros de texto. El golpe final llegó con su expulsión, una humillación que pareció sellar su destino. Estaba a la deriva, enfadado y convencido de que había desperdiciado todas las oportunidades que le habían ofrecido sus frágiles comienzos. Y sin embargo fue en esta espiral descendente cuando apareció el primer atisbo de transformación. Reunió el poco dinero que había ahorrado y, en lugar de rendirse a la desesperación, embarcó rumbo a Europa. No fue un movimiento cuidadosamente planeado, sino impulsivo, una huida del fracaso hacia lo desconocido. Lo que le esperaba allí resultaría ser la educación de su vida. En París se sentaba durante horas en las terrazas de los cafés para dibujar a los desconocidos que pasaban por allí, parejas que conversaban, ancianos ensimismados, camareros que se apresuraban entre la niebla del humo de los cigarrillos. Era la observación como supervivencia, el acto de plasmar la vida en papel para no sentirse excluido de ella. Florencia le enfrentó a otro tipo de revelación, la pura permanencia de la belleza. Al contemplar las pinturas renacentistas sintió algo parecido al asombro, la certeza de que el arte podía trascender tanto la enfermedad como el tiempo, transmitiendo su significado a través de los siglos. Estos descubrimientos convergieron en Londres.
casi por casualidad se matriculó en un breve curso de arte dramático. La primera vez que subió a un pequeño escenario, encarnando a alguien distinto de sí mismo, sintió que algo se encendía. El niño enfermizo, el bebedor imprudente, el soñador solitario. Todo se disolvió en el personaje que estaba interpretando. Al fingir había tropezado con una verdad más auténtica que cualquier otra que hubiera conocido hasta entonces. La interpretación no era una evasión, sino una revelación. Cuando regresó a Estados Unidos, ya no era el muchacho que había huido avergonzado. Europa le había dado una paleta de nuevos colores, disciplina, imaginación, sentido de la posibilidad. Llevaba consigo no solo bocetos y recuerdos, sino la tranquila convicción de que había encontrado su camino. Actuar ya no era una diversión. Era una vocación. De vuelta en Estados Unidos, Robert Redford ya no era el joven inquieto que había dado tumbos por la universidad y ahogado su pena en alcohol. Volvió con un sentido de la orientación, aunque todavía no con estabilidad. El camino hacia la actuación era incierto, plagado de decepciones, rechazos, y el recordatorio constante de que los sueños rara vez coincidían con la realidad. Sin embargo, las dificultades que ya había sufrido, enfermedad, pérdida y el aguijón del fracaso, le habían dado una resistencia de la que otros carecían. Se matriculó en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York y sobrevivió con trabajos esporádicos mientras perfeccionaba su arte. La ciudad era implacable, un lugar al que miles de personas llegaban con la ambición de trabajar en Broadway o en el cine y desaparecían con la misma rapidez. Estudiaba obsesivamente a la gente, observando cómo se movían, cómo hablaban, cómo revelaban sus miedos sin saberlo. Actuar no consistía en fingir, sino en magnificar las verdades ocultas en los gestos ordinarios. Sus primeros papeles fueron modestos, pequeños papeles en teatro y televisión, atisbos de una carrera más que de su promesa. Sin embargo, había algo magnético en él, algo que llamaba la atención, incluso cuando sus líneas eran escasas. Poco a poco las oportunidades aumentaron. A principios de la década de 1960, empezó a aparecer en películas al principio, en papeles que lo situaban como el forastero guapo, el rebelde tranquilo, el hombre al que el público no podía ignorar, incluso cuando la historia parecía decidida a mantenerlo al margen. El gran avance llegó cuando esos márgenes ya no pudieron contenerle. En 1969, junto a Paul Newman, protagonizó Butch Cassidy y Sundance Kid. La película fue más que un éxito, fue un fenómeno. El encanto de Redford, su combinación de desenfado juvenil y gravedad tácita, le convirtieron en un icono de la noche a la mañana. Hollywood, siempre hambriento de estrellas, encontró en él algo insólito, un hombre cuya apariencia dorada arrastraba las sombras de la penuria. No solo era guapo, era creíble. El público percibió la vida que había detrás de su actuación, la autenticidad labrada por la enfermedad, el dolor y la supervivencia. La fama no se hizo esperar. A lo largo de la década de 1970, Redford se convirtió en uno de los rostros definitorios del cine estadounidense. Películas como The Sting, The Candidate y All the President's Men lo consolidaron no solo como estrella, sino como voz de su generación. Interpretó a hombres con convicciones, hombres que luchaban contra la corrupción, la verdad y la identidad. Para muchos no se limitaba a actuar, sino que encarnaba la inquietante conciencia de Estados Unidos. Pero la fama nunca le satisfizo del todo. Desconfiaba de la maquinaria de Hollywood, de su afán de lucro por encima del arte, de su tendencia a consumir y desechar el talento. Los recuerdos de ver pinturas renacentistas en Florencia o dibujar a desconocidos en los cafés de París aún perduraban en él. En su opinión, el arte no debe estar dictado por las fuerzas del mercado. Debe dársele espacio para crecer libremente, incluso de forma temeraria, sin la exigencia constante de triunfar en taquilla. Fue esta convicción la que le llevó a crear algo radical, el Instituto Sundance, nacido de su retiro de Utah. Lo que empezó como un taller para cineastas independientes se convirtió en un festival que reconfiguró el cine. Sundance se convirtió en un refugio para narradores que no tenían cabida en Hollywood, voces de los márgenes, artistas que querían decir la verdad en lugar de perseguir el espectáculo.
Para el mundo era un festival. Para Redford era una rebelión. Había convertido su fama en un arma contra el mismo sistema que le había encumbrado. Al mismo tiempo, su activismo se extendió más allá del cine. Se convirtió en un firme defensor de la protección del medio ambiente mucho antes de que estuviera de moda. Montañas, ríos, bosques. Para él no eran telones de fondo, sino espacios sagrados frágiles y dignos de ser defendidos. Las enfermedades de su infancia le habían enseñado el valor del aliento. Ahora luchaba por preservar el aliento del mundo, la naturaleza salvaje que daba vida a las generaciones futuras. En las décadas de 1980 y 1990, Robert Redford ya no era solo un actor. Era un director, un activista, una fuerza cultural. Su rostro aparecía en carteles, su nombre unido a movimientos, su voz citada en debates sobre arte y política. Había pasado de ser un niño frágil de Santa Mónica a una de las figuras más influyentes de su tiempo. Sin embargo, a pesar de todos los elogios, seguía siendo curiosamente esquivo. Rara vez se entregaba a la ostentación de Hollywood, retirándose a menudo a su casa de la montaña en Utah, un lugar donde podía pintar, escribir y vivir tranquilamente entre los árboles. Fue en esa casa, tranquila, remota y llena de la presencia de su enigmático propietario, donde comenzaría el último capítulo de su leyenda. A primera vista, la casa era un santuario de madera y cristal, construida para fundirse con el paisaje en lugar de dominarlo. A los visitantes les parecía apacible, casi monástica. Pero tras el fallecimiento de Redford, cuando los agentes federales entraron en sus habitaciones, el santuario se reveló como algo mucho más complejo. Detrás de las estanterías cuidadosamente apiladas y las paredes rústicas había algo más. Un secreto que convertiría al hombre que una vez fue visto como el ideal dorado de Hollywood en el centro de un misterio que nadie podría haber imaginado. Tras la muerte de Redford, su casa de la montaña de Sundance atrajo la silenciosa llegada de agentes federales. No hubo espectáculo, ni luces intermitentes, ni multitudes de periodistas. El mundo aún se estaba despertando con la noticia de su fallecimiento cuando unos coches oscuros subieron por el camino de tierra y su presencia fue engullida por los pinos. Los vecinos hablaron de ver a hombres con trajes sencillos, hombres que parecían haber salido de las sombras, sus rostros ilegibles. Para ellos podría haber parecido una rutina de seguridad, un barrido formal para asegurarse de que no quedaba nada de valor. Pero los que observaron de cerca percibieron algo más pesado en el aire, algo inusual en la forma en que los agentes se movían por la propiedad. La casa en sí no delataba nada a primera vista. Construida en madera y cristal, se mimetizaba con el paisaje, un refugio diseñado más para la soledad que para el espectáculo. Las habitaciones llevaban el peso de una vida dedicada al arte, libros apilados sobre las mesas, bocetos clavados en las paredes y carretes de película guardados en los rincones como viejos amigos. Pero a medida que la búsqueda continuaba, que se abrían cajones y se inspeccionaban armarios, el ritmo cambiaba. En algún lugar profundo de la casa, tras el tranquilo orden de estanterías y vigas, se hizo un descubrimiento. Comenzó con un sonido, un leve crujido, al rozar una mano con una vieja estantería de la biblioteca. Al principio parecía algo trivial, el tipo de rareza que puede tener cualquier casa antigua. Pero entonces llegó el cambio, el sutil movimiento de la madera contra bisagras ocultas. Apareció una costura en la pared, una línea donde no debería existir. Detrás no había un armario cualquiera, sino una puerta de acero sellada, pesada e inamovible, grabada con marcas que no parecían números ni letras, sino extraños símbolos cuyo significado no estaba claro. Durante horas, los agentes trabajaron para abrirla por la fuerza. El proceso fue silencioso, pero tenso, como si cada roce de metal contra metal resonara demasiado en el silencio de la montaña. Cuando por fin cedieron las bisagras, se escapó una ráfaga de aire viciado frío que llevaba consigo el olor de un tiempo que no había pasado. Las linternas atravesaron la oscuridad e iluminaron la cámara. Y en ese momento, la propia habitación pareció resistirse a la intrusión, como si hubiera estado esperando durante décadas intacta, manteniendo su silencio. En el interior no había un almacén cualquiera. Todo llevaba la marca de la intención.
Había armarios en las paredes con los cajones cerrados y etiquetados con un código que nadie reconocía. Los baúles estaban atados con cadenas, las cajas selladas con cera tan vieja que se había agrietado y vuelto a endurecer. El polvo cubría todas las superficies, pero la disposición era demasiado precisa y deliberada. Esto no era desorden, era conservación. Los testigos hablaron más tarde del cambio que se produjo en los agentes al entrar. La confianza de los profesionales dio paso a algo más tranquilo, casi reverente. Al parecer, un hombre se quedó paralizado y le temblaron las manos al levantar una carpeta del escritorio. Otro llamó por teléfono a Washington en voz baja, entrecortada, urgente. Al cabo de unas horas aparecieron nuevos miembros, hombres sin uniformes ni insignias, solo silencio. Desaparecieron en la cámara y permanecieron allí la mayor parte de la noche. Cuando por fin salieron, llevaban cajas envueltas en tela negra. Cada una de ellas se manipulaba con sumo cuidado, como si su contenido fuera frágil o peligroso, o tal vez ambas cosas. Los vehículos que se los llevaron no llevaban marcas ni matrículas que pudieran rastrearse. Al amanecer ya se habían marchado y solo quedaba la casa vacía de su mayor secreto, apoyada en silencio contra la ladera de la montaña. Nunca se hizo pública ninguna declaración. El FBI se negó a hacer comentarios, la familia guardó silencio y la propia mansión permaneció cerrada con las ventanas a oscuras. Pero el silencio en este caso no disminuyó la curiosidad. La magnificó. La ausencia de respuestas se convirtió en un caldo de cultivo para las teorías, cada una más dramática que la anterior. Algunos murmuraban que Redford había escondido una película que nunca se había hecho pública, bobinas que captaban sucesos demasiado explosivos para ser revelados. Otros insistían en que había guardado un libro de nombres, políticos, actores, magnates, cuyos secretos harían añicos imperios si salieran a la luz. Algunos afirmaban que la cámara contenía transcripciones de conversaciones con presidentes, acuerdos alcanzados en la sombra que reescribirían la historia de la nación. Y luego había rumores aún más oscuros, murmuraciones de que lo que había en esas cajas no eran pruebas en absoluto, sino algo más antiguo, más extraño, un fragmento de verdad que se había colado por las grietas de la historia y había acabado en manos de un narrador. Nunca se dijo la verdad. Quizá nunca se diría. Pero el misterio transformó la muerte de Redford en algo más grande que el final de una vida. Se convirtió en el comienzo de una leyenda. Ya no se le recordaba únicamente como el actor de oro de la época dorada de Hollywood, ni simplemente como el fundador de Sundance o el defensor del medio ambiente. Se convirtió en un guardián de secretos, un hombre que se había llevado algo profundo a la tumba y había dejado al mundo solo con preguntas. Y quizá esa fue la mayor revelación de todas, no el contenido de la cámara oculta, sino la certeza de que nunca lo sabríamos. El silencio se convirtió en parte de su legado, una última representación escenificada desde el más allá, dejando al público inclinado hacia adelante, esperando una verdad que nunca llegaría. En las semanas siguientes el silencio se convirtió en el ruido más fuerte. La casa de Sundance estaba sellada, sus puertas cerradas, sus ventanas a oscuras. Sin embargo, las historias se deslizaban como el humo a través de las grietas. Un jardinero afirmó que le habían dicho que no volviera nunca. Un repartidor juró haber visto a hombres entrando y saliendo a horas intempestivas llevando cajas sin marcar bajo lonas. Otra persona insistió en que una noche el zumbido de los generadores resonaba entre los árboles como si lo que se hubiera encontrado necesitara su propia fuente de alimentación antes de poder moverse. Los periodistas empezaron a dar vueltas a la historia, pero solo encontraron muros de ladrillo. Las declaraciones oficiales repetían las mismas palabras: rutina, procedimiento, nada inusual. Pero todo el mundo podía ver que no era rutina. Demasiados vehículos negros, demasiados hombres sin nombre, demasiadas sombras donde debería haber respuestas. La especulación se convirtió en su propio incendio. Algunas revistas publicaron artículos en los que se insinuaba la existencia de carretes ocultos, películas que nunca se habían estrenado, quizá porque mostraban algo que no estaba previsto que se viera. Empezaron a aparecer en Internet fotogramas granulados supuestamente filtrados
imágenes borrosas de rostros desconocidos a media luz, bobinas etiquetadas únicamente con números crípticos. Nunca se pudo demostrar su autenticidad, pero eso no importaba. El hambre de creer era más fuerte que la necesidad de la verdad. Otros afirmaban que Redford no había sido coleccionista de arte sino de secretos. Imaginaban libros de contabilidad repletos de nombres, transacciones y acuerdos susurrados en salas llenas de humo. Florecieron las teorías de que no los había reunido en beneficio propio sino para protegerse o quizá para influir en fuerzas mayores que el propio Hollywood. Algunos incluso sugirieron que la cámara no era obra suya, que había estado en la casa antes que él y que simplemente había heredado su carga. Hubo quien convirtió el misterio en mito. En programas de radio nocturnos y blogs oscuros, los susurros se hicieron más fuertes. Quizá a Redford se le había confiado algo más antiguo que el cine, más antiguo que la política. Algo desenterrado durante sus andanzas por Europa, oculto durante décadas bajo su santuario estadounidense. En estas historias, las cajas negras que se transportaban de noche no estaban llenas de celuloide o papel, sino de reliquias, objetos cuyo significado se había olvidado u ocultado, encerrados bajo llave, porque la verdad que transportaban era demasiado peligrosa para revelarla. Las teorías se multiplicaron porque nada las contradecía. El FBI no dijo nada. La familia no dijo nada. La casa no dijo nada. Y el silencio es un lienzo sobre el que la imaginación pinta sin límites. Los artistas empezaron a responder a su manera. Los pintores crearon imágenes oníricas de puertas cerradas y figuras ensombrecidas. Los cineastas murmuraban de guiones inspirados en La cámara de Redford. Los músicos escribieron baladas sobre secretos enterrados en las montañas. El misterio en sí se convirtió en una especie de arte, un Sundance final al que nadie podía asistir, pero todo el mundo podía imaginar. También se preguntó a los políticos. Un senador que había asistido al festival de Redford fue acorralado por los periodistas. Sonrió con fuerza, sacudió la cabeza y se marchó sin hacer comentarios. Un expresidente, cuando le preguntaron si había hablado alguna vez con Redford sobre historia, dio una respuesta tan cuidadosamente neutra que solo alimentó más preguntas. Incluso los que mejor le habían conocido no pudieron o no quisieron llenar el silencio. Sus colegas recordaban su encanto, su dedicación y su feroz independencia. Pero cuando se les preguntaba por lo que podría haber ocurrido en aquella cámara, sus rostros se volvían reservados y sus voces se apagaban. Algunos parecían saber algo, pero no querían decirlo. Otros parecían temer, incluso especular. Tuyết Minh sẽ viết tiếp một chương dài liên tục mở rộng phần mystery như bạn muốn nhiều lớp tin đồn phỏng vấn gia đình phản ứng toàn cầu và dư âm huyền thoại. Văn Phong sẽ nửa báo chí nửa tiểu thuyết giật gân, để vừa tạo cảm giác thật, vừa duy trì bí ẩn. A falta de hechos, la imaginación llenó el vacío. Lo que había empezado como susurros en Utah pronto se extendió por todos los continentes a través de los medios de comunicación, los blogueros y la televisión nocturna. Los titulares prometían revelaciones que nunca se cumplían. ¿Qué encontró el FBI en casa de Redford? La habitación oculta de Sundance. El último secreto de Hollywood. Cada artículo reciclaba los mismos fragmentos, cada experto repetía los mismos desmentidos. Pero la falta de respuestas no hizo sino agudizar el apetito. Los periodistas acamparon cerca de la propiedad apuntando con los objetivos a las ventanas cerradas. Una vecina de la zona, acorralada por las cámaras, afirmó haber visto una caja tan pesada que se necesitaron 4 hombres para moverla. Un antiguo empleado de Sundance sugirió que la propia casa se había diseñado en torno a la cámara oculta que Redford siempre había sabido que estaba allí esperando. Nada de eso pudo probarse, pero eso apenas importó. La sospecha, después de todo, es su propia forma de verdad. Hollywood reaccionó con una mezcla de fascinación e inquietud. Directores que habían pasado por los escenarios de los festivales hablaron de sus encuentros con Redford en voz baja, insinuando que era portador de una seriedad que iba más allá del cine. Un actor recordó una noche de los años 80 en la que Redford puso fin bruscamente a una conversación tras un comentario casual sobre archivos secretos del gobierno. Se rió,
dijo el actor. Pero no era una risa de verdad. Era el tipo de risa que esconde algo. Los círculos políticos no estaban menos agitados. Una fuente anónima afirmó que en un documento sellado en la Cámara figuraban los nombres de los senadores que habían asistido a reuniones privadas en Sundance, donde las conversaciones iban mucho más allá del cine. Los foros de conspiración se apoderaron de la idea tejiendo tapices de conexiones entre Redford, Washington, y los estudios más poderosos de Hollywood. La historia se centró menos en lo que se descubrió y más en lo que se podía imaginar. Internacionalmente la leyenda se extendió aún más. En París los periódicos especularon con la posibilidad de que Redford hubiera sacado de Europa manuscritos prohibidos durante su juventud. En Londres los columnistas insinuaron vínculos con la Guerra Fría, sugiriendo que había desempeñado un doble papel artista en la superficie archivista de secretos a puerta cerrada. En Tokio un crítico de cine propuso que la cámara contenía secuencias de directores desaparecidos, películas que se creían perdidas en el tiempo pero que de algún modo se habían conservado gracias a la mano de Redford. Cada teoría contradecía a la siguiente, pero todas prosperaban en la fértil tierra del misterio. Luego llegaron los llamados testimonios. Un tramoyista jubilado afirmó que una vez había entregado cajas selladas en la mansión con instrucciones de no hacer preguntas. Un primo lejano juró que Redford le había dicho una vez: «Hay verdades que solo se pueden mantener en la oscuridad». Un supuesto ex agente insistió en que lo que se sacó de la cámara no estaba destinado a los ojos del público, no en esta vida. Ninguna de estas historias pudo ser verificada. Todas se propagaron como la pólvora. Las redes sociales convirtieron la historia en espectáculo. Los hashtags fueron tendencia en todo el mundo. Sa Redford Secret, a Sundance Chamber, FBI in the Mountains. Detectives aficionados analizaron imágenes de satélite convencidos de que unas débiles marcas en la tierra cerca de la mansión indicaban la existencia de bóvedas enterradas. Otros escudriñaron viejas entrevistas de Redford congelando fotogramas y haciendo círculos con los gestos de las manos como si su lenguaje corporal contuviera confesiones codificadas. Los memes inundaron los timelines, algunos burlones, otros inquietantemente reverentes, retratando a Redford como un guardián cinematográfico del conocimiento prohibido. Mientras tanto, los académicos entraron en liza. Un historiador especuló con la posibilidad de que la cámara contuviera diarios de los primeros magnates de Hollywood, revelando los mecanismos por los que se habían entrelazado la cultura y la política. Una psicóloga sugirió que el misterio en sí era el verdadero tesoro, un último golpe maestro de un actor que comprendió mejor que nadie el hambre humana de narración. Nos dio una última historia, escribió, una historia sin final. Y aún así, el FBI no dijo nada. El silencio oficial se convirtió en su propia representación, como si toda una institución hubiera aceptado cumplir el guión. Cada día sin respuestas convertía la cámara en algo más grande, algo mítico. Ya no era solo una habitación de una casa. Era un símbolo, un recordatorio de que incluso en un mundo en constante exposición, algunas puertas permanecían cerradas. Pasaron meses, luego años, pero la fascinación no desapareció. Los peregrinos viajaban a Sundance parándose a las puertas como si esperasen una revelación. Algunos dejaban cartas metidas en la valla dirigidas a Redford agradeciéndole el misterio. Otros rezaban en voz alta convencidos de que la cámara no contenía pruebas sino profecías. Lo que había empezado como especulación se había transformado en devoción, y tal vez ese fue el giro final. Tanto si las cajas contenían rollos de película, libros de contabilidad, reliquias, o nada en absoluto, ya habían cumplido su propósito. Habían convertido a Robert Redford en algo más que un actor, algo más que un activista. Se había convertido en una figura legendaria, un guardián de lo incognoscible. En una época en la que todos los secretos parecían destinados a filtrarse, él se había llevado uno más allá de la tumba, dejando tras de sí no claridad sino asombro. El silencio perduraba vasto e impenetrable como las montañas que cobijaban su hogar. Y en ese silencio, el mundo seguía escuchando, esperando una respuesta que nunca llegaría.
Y así la ausencia se convirtió en presencia. Lo desconocido se hizo más grande que lo conocido. Redford fue recordado no solo por sus películas, su activismo, su festival, sino por la habitación cerrada de su casa en la montaña, por las cajas transportadas en la noche, por el silencio que siguió. Era casi como si lo hubiera planeado así. Casi como si el acto final de su larga carrera fuera escribirse a sí mismo en la leyenda, no a través de una actuación en la pantalla, sino a través de un misterio que nunca podría resolverse. El legado de Robert Redford ya no se limitaba a Hollywood o Sundance. Ahora vivía en susurros en el imaginario colectivo de millones de personas que nunca entrarían en esa habitación, nunca verían lo que los agentes se habían llevado, nunca sabrían la verdad. Y tal vez ahí radique el poder no en el contenido de la cámara, sino en la certeza de que nunca será revelado.